Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynolds, un gusto saludarlos. Estamos hablando de las investigaciones de narcotráfico aquí en Estados Unidos y estamos haciendo un recuento a grandes rasgos de cómo ocurren, y estamos concentrándonos en dos elementos que posiblemente ustedes conozcan a través de lo que han visto en películas, en series y demás, y que posiblemente es una de las situaciones más efectivas que existen cuando se utilizan, cuando se hacen bien. Y le digo, ya no se hace tanto como se hacía antes, pero siguen siendo efectivas, que se utilizaban. Y en la época que yo trabajé en las investigaciones, particularmente las nacionales muy extensas y las internacionales, estas actividades se utilizaban mucho. Hoy se siguen haciendo, pero quiero explicarles estos dos elementos que son el uso del informante y el uso del policía agente encubierto. Entonces yo les comentaba de que una de las habilidades que tiene ciertos policías que trabajan en narcotráfico, que han trabajado, que tienen experiencia, que han estado en la calle, que conocen el lenguaje, que conocen los detalles de lo que ocurre en el mundo de la droga. Porque le digo, el mundo del delito tiene ciertas peculiaridades que mucha gente no las comprende. O sea, la gente que no lidia con delincuentes no entiende el mundo de la delincuencia. Obviamente los policías sí lo conocemos, obviamente algunos reporteros, alguna gente pero la mayoría de la gente no entiende. Entonces, en el mundo de la droga hay cierto comportamiento, hay cierto conocimiento, hay cierto lenguaje, hay ciertos lugares, todo eso influencia en que alguien que va a trabajar en ese mundo tiene que estar muy bien versado en lo que ocurre. O sea, debe conocer el lenguaje, debe conocer mucho sobre la técnica, cuando le hablo de la técnica es el conocimiento de lo que yo les estaba contando a ustedes, de detalles del narcotráfico. Y esto es sumamente importante, amigos y amigas, cuando hablamos de casos muy complejos, porque usted está hablando con individuos que se dedican a eso. O sea, el narcotraficante conoce muy bien su trabajo, su mundo, y cuando alguien se le acerca, primero que todo van a ser muy desconfiados, pero luego cuando alguien se le acerca, él o ella le va a hacer una serie de preguntas, y luego usted como agente encubierto, digamos que es un policía, que es un agente encubierto que se está introduciendo, ya sea a comprar droga para consumirla, generalmente a ese nivel alto ya no es de consumo, sino por negocio, pero tiene usted que aparentar, por lo menos en ese momento, dos cosas muy importantes. Primero, que usted no tiene ninguna asociación de ninguna forma con el gobierno, que no tiene nada que ver con la ley, obvio. Y número dos, que usted sabe de lo que está hablando, porque cuando usted no se comporta, no habla el lenguaje, no conoce la temática, no conoce los nombres, y está tratando de hacerse pasar por tal, obviamente estas personas se van a dar cuenta y van a desconfiar, lo cual incrementa su riesgo tremendamente, o directamente, en algunos casos, el individuo se molesta y se va, no pasa nada. Pero hay otros individuos que como yo les comentaba en otros videos, han sacrificado su vida por cometer errores. Entonces, el agente encubierto, el policía encubierto, es un instrumento sumamente importante dentro de la ley. ¿Y por qué se lo digo? Y aquí le digo, estoy hablando desde el punto de vista legal, ¿no? Primero que todo, hay una cosa que tiene que usted considerar que es sumamente importante en este trabajo, y que es la integridad total de ese policía. Esto es algo difícil de entender, es a veces muy difícil de controlar en algunos lugares, sobre todo donde no hay cierta ética moral y profesional de lo que uno está haciendo. O sea, yo le comentaba a ustedes en videos muy atrás de que aquí en Estados Unidos el trabajo policial se lo ama, se lo quiere. También hay en nuestros países, pero es una minoría. Aquí el trabajo policial, por lo general, incluso le digo, a pesar de que hoy en día ha bajado un poco la calidad de los reclutas y demás, ya no es como era antes, porque antes había mucho más, digamos, mucho más interés. Hoy, con todos los problemas sociales, con toda la violencia, con los tiroteos, mucha gente ya no tanto se apasiona por el trabajo policial. En la época que yo empecé, en la época que yo estuve, la pasión de la policía existía. Y acá el policía trabaja mucho por vocación, y además
En la mayoría de las ciudades en Estados Unidos a los policías se les paga muy bien. O sea, un departamento de policía más o menos de buena categoría le paga excelente, le da muy buenos beneficios y incluso lo entrena, le da equipo y demás. Entonces, el policía no tiene necesidad, no tiene necesidad de tratar de entrar en la corrupción. No quiero con esto decirle que no ocurre y que no lo hagan, simplemente que la mayoría de la policía aquí en Estados Unidos se le paga bien. O sea, quiero hablar de esto porque cuando hable de lo que ocurre en nuestros países, y le digo, no es una comparación, ni es un ataque tampoco, ni es una crítica, simplemente estoy hablando de la diferencia. Es muy importante entender que a un policía aquí en Estados Unidos se lo entrena, se lo prepara, pero ante todo se lo selecciona. ¿Por qué? Por la integridad que tiene que tener, por la dedicación, por el talento, por un montón de cosas que uno generalmente cuando entra a la academia entra con gran ilusión, ¿me entiende? Entra con gran cariño, con gran deseo. Y esto tiene un gran impacto en la carrera profesional de uno. Te digo, y esto no quiere decir que algunos no se desvíen, que no hagan tonterías y demás. Estoy hablando de un policía que en realidad quiere su carrera y que es profesional. Ahora, estos policías, una vez, como todos nosotros que empezamos, la mayoría aquí en Estados Unidos, la policía en Estados Unidos, fuera de las agencias federales, este es otro proceso, empezamos todos en un auto de patrulla, uniformados. ¿Por qué? Porque para ser un buen detective, aquí se considera que un policía debe tener varios años en la calle, en una patrulla, para tratar de hablar con la gente, para tratar de identificar víctimas, para tratar de identificar delincuentes, testigos y demás. O sea, cuando usted trabaja como patrullero, los primeros años de su carrera, usted trata con una cantidad enorme de gente, no todo el mundo es delincuente obviamente, pero tiene que identificar y saber cómo manejar a los delincuentes, cómo hablar, cómo conseguir información. Eventualmente, cuando usted ya tiene cierta cantidad de tiempo en la calle, puede aplicar, porque es un proceso, puede aplicar a una división de especialidad de detectives, ya puede ser robo, ya puede ser prostitución, puede ser juego, puede ser drogas, narcotráfico, un montón de cosas. Pero ya cuando uno va ahí, ya entra en una unidad que por lo general tiene un grupo de entrenamiento que le van enseñando. Por ejemplo, lo que más en crímenes un poco más complejos ya hay una instrucción mucho más formalizada. Por ejemplo, los detectives que trabajan homicidios ya van a una escuela por una cantidad de tiempo para saber cómo digamos, investigar un homicidio, cuáles son los procesos. Bueno, en el narcotráfico más o menos ocurre lo mismo. Y dentro del narcotráfico, y esto usted lo va a encontrar también en el gobierno federal, en las investigaciones de agentes federales. Siempre hay dos tipos de policía, de tipos de agente. Uno que es el sabueso, que como yo le decía, es el pensante del caso, es él o ella que son extraordinarios para buscar información, para documentar, porque es muy importante como detective que usted sepa reportar bien y que trabaje muy bien dentro del marco de la ley. Eso es uno. O sea, es lo que nosotros le llamamos el agente o el policía que controla el caso, ¿no? Es el gerente, el manager de este caso. Y luego, si usted tiene la habilidad y tiene la oportunidad de trabajar, hay un grupo de policías muy específicos, no todo el mundo lo puede hacer, que es el agente encubierto. Ese es el que yo le comentaba, que tiene la habilidad de una presencia interesante, de muy buena comunicación, de saber pensar rápidamente, de saber desarrollarse en la calle de cualquier situación que se le presente y que conoce muy bien, porque está preparado, conoce muy bien el ambiente en el que se dirige. Entonces, cuando usted tiene un grupo así, generalmente tiene un grupo encubierto y generalmente tiene un grupo que lo protege. O sea, hay una cosa que en las películas generalmente no ocurre, que no se ve, pero gente cuando se trabaja encubierto, por lo general, excepto en algunos casos que también los voy a mencionar, generalmente el agente encubierto, el policía no trabaja solo, sino que tiene todo un grupo, una estructura atrás de él que lo está cuidando, que lo está verificando, que lo está filmando, que lo está grabando, ¿me entiende? Y esto es constante. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que haga ese policía, agente encubierto, eventualmente, como yo le dije, acuérdense, la opción es, si arrestamos al individuo, eventualmente vamos a tener que ir ante la justicia, vamos a tener que ir ante un juez, un fiscal y un abogado defensor y contar exactamente lo que pasó. Porque el momento que diferimos de alguna cosa que pasó, en ese momento se nos puede caer el caso. Y he aquí, amigos, amigas, porque la integridad del policía
encubierto del jefe de la unidad y de la unidad es impecable, tiene que ser impecable. Si no lo es, si alguno en la unidad hizo alguna trampa, si alguno en la unidad cometió un error, si el agente encubierto hizo tonterías, y pasa, y le digo ha pasado y sigue pasando, ese caso se cae. Y entonces, si es una cosa normal no pasa nada, pero si es algo delictivo lo pueden incluso juzgar a la gente, al policía o a la unidad, o si es algo ya muy grande incluso lo sacan en los medios y entonces es una gran vergüenza para la policía. Pero básicamente, amigos, este es el proceso y cómo un agente encubierto es. ¿Y por qué un agente encubierto es tan efectivo en esto? Porque una vez que usted se introduce a una célula, digamos, estamos hablando de narcotráfico, en la que usted le logra comprar una cantidad de droga a esta persona, que yo les comentaba en en los videos anteriores, que hay un proceso de comprar ciertas muestras o de recibir muestras y demás. Y le digo, todo se hace legal, o sea, el policía tiene que saber, tiene que tener suficiente experiencia y saber hasta qué punto él o ella puede actuar. Porque si el policía se esmera demasiado y se empieza a comportar como delincuente y empieza a cometer crímenes y empieza a cometer tonterías, en el caso de la droga, empieza a consumir la droga, empieza a quedarse con la droga, no hace los reportes propios, todo esto se le va a caer. Esto es, le digo, sagrado, porque además el abogado defensor va a utilizar todos los errores cometidos, los que se llaman los errores técnicos, para que el caso se caiga, y entonces es donde muchas veces ustedes ven que un caso de un narcotraficante, incluso mediano o grande, se le cae porque los policías no hicieron sus deberes, no hicieron lo correcto o cometieron errores, que esto ya lo voy a hablar también adelante. Amigos, amigas, esto lo vamos a continuar. Los invito a que nos veamos en el próximo Narcomentarios. Un gusto en saludarlos.